Los estudiantes, vamos a seguir con el tema de clase que es la nomenclatura de sales binarias. Entonces, habíamos quedado que los compuestos iónicos se forman entre cationes, que están en la parte izquierda de la tabla periódica, ¿sí? Y debajo de esta escalera, y aniones, que vendrían siendo estos. Ok, entonces, lo último que les había preguntado es qué compuesto se forma entre el bromo y el potasio metálico, el bromuro de potasio. Pero cómo llegué a ese nombre es la pregunta que vamos a contestar en esta clase. Entonces, hay diferentes sistemas de nomenclatura. La que vamos a trabajar acá y de primero es la nomenclatura sistemática. Sin embargo, también vamos a trabajar la nomenclatura stock y la nomenclatura común, ¿sí? Pero empezando. Para la nomenclatura sistemática, los cationes monoatómicos, es decir, ¿qué quiere decir monoatómicos? Que están hechos de un solo átomo, van a tener los siguientes nombres. Entonces, hidrógeno, en el caso del hidrógeno es hidrógeno 1 más, el sodio es sodio, entre paréntesis 1 más, cobre, cobre, entre paréntesis 1 más, así sucesivamente. Ellos solitos se llaman así, ¿ok? Mientras que si son iones homoatómicos, ¿qué quiere decir homoatómicos? Que es un compuesto hechos por dos átomos iguales y que tienen una carga iónica como esta. Este en particular se va a llamar el dimercurio 2 más. ¿Listo? Si fueran dos hierros unidos y tuvieran una carga de hierro y el número de la carga. ¿Ok? Y siempre entre paréntesis la cantidad de protones en este caso, porque estamos hablando de cationes, que tiene de más o el número de electrones que perdió, que es lo mismo. ¿Listo? Ahora, lo mismo pasa con los aniones, pero los aniones van a llamarse de otra manera. Siempre van a llamarse con la terminación uro. Entonces, si es el hidrógeno y es el hidrógeno que perdió que ganó un electrón, perdón, que es un anión, se va a llamar el hidruro, ¿sí? Es el bromo, que ganó un electrón, el bromuro. Por eso el compuesto anterior se llamaba bromuro de potasio. En el caso del oxígeno, vamos a mirar que no se llama oxigenuro, sino que se llama óxido. ¿Ok? Es una excepción. El nitrógeno, nitruro, el carbono, carburo, el fósforo, fosfuro, el azufre, sulfuro. ¿Sí? ¿Y cuántos aniones posibles va a tener el nitrógeno? Uno solo, tres menos por su posición en la tabla periódica. ¿Cuántos aniones posibles va a tener el fósforo? Uno, tres menos por su posición en la tabla periódica. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura de, eh, de aquellos aniones poliatómicos? Entonces, oxígeno, peróxido en este caso, si es O2, 2 menos, es un peróxido, ¿sí? Por eso tenemos el peróxido de hidrógeno, H2O2, lo podemos ver de esta manera, H2O2, ¿cierto? Si pierdes los dos hidrógenos va a quedar O2, pero en este caso con una carga menos 2 total, ¿sí? También, entonces si tenemos este, el carbono, dos carbonos con una carga total de 2 menos, se va a llamar el dicarburo 2 menos. ¿Ok? Y aquí nombres stock, dioxígeno, octazufre, tetrafósforo, que como tal no tienen una carga, sino que están siendo nombrados con base en el número de átomos que tienen. Ahora, ¿cómo se van a nombrar las sales binarias? La regla general es que, pónganle cuidado,
a la izquierda vamos a poner el catión ¿sí? Y a la derecha el anión. ¿Listo? Y en orden, se va a empezar nombrando el anión y después el catión separado por un D. Entonces, por ejemplo, LiF, ¿cuál es el anión? El flúor, ¿sí? Ese anión se llama fluoruro de litio, ¿sí? Se llama fluoruro de litio, ¿ok? En este caso es un nombre muy sencillo de denominar debido a que el flúor solo tiene una posible carga aniónica y el litio solo una posible carga catiónica. Pero digamos, en el caso eh, de este que tenemos acá abajo, tiene una denominación diferente. ¿Por qué? Que tenemos 4 cloros. El anión, solo hay un posible anión de cloro, que es el 1 menos. Entonces se va a llamar cloruro de plomo y se le pone entre paréntesis la carga del catión. ¿Ok? Como el plomo tiene distintos estados de oxidación, se le va a poner la carga de ese catión en particular. Este es el plomo 4 o 4 más. Entonces, cloruro de plomo 4. ¿Ok? En este caso, no es necesario poner, en el caso de arriba, no es necesario poner entre paréntesis ningún número romano. ¿Por qué? Porque el magnesio solo va a tener un posible estado de oxidación, que es el 2 más. Entonces, al tener el magnesio 2 más, vamos a tener que se va a llamar fosfuro de magnesio simplemente. Si queremos, le podríamos poner fosfuro de magnesio entre paréntesis 2, pero no es, como les digo, no es necesario. Algunas personas prefieren nombrar todos con números romanos, algunos es solo aquellos cationes que tienen muchos números de oxidación, pero sí es obligatorio en aquellos cationes que tienen muchos números de oxidación. Listo. Entonces, acá hay unas reglas, ¿ok? La primera regla es que estas sales, a no ser que diga lo contrario de que sea una sustancia iónica, van a tener una carga total de oxidación cero. ¿Por qué? Porque va a ser la suma del catión y el anión correspondiente. La fórmula química del compuesto iónico formado debe ser la mínima posible entre los átomos presentes, es decir, cloruro de sodio, no Na2Cl2. Como podemos ver, es la mínima posible, o sea, se simplificarían esos números en el caso de que hubiera 2 cloros y 2 sodios. Ahora, ¿cómo se denomina la que? El número del metal de transición? Entonces, acá tenemos el plomo, ¿no? El plomo y 4 cloros. Ese ejemplo ya lo hicimos. Como el cloro tiene un solo posible estado de oxidación negativo o un solo posible anión que va a ser -1, se va a multiplicar por este subíndice, ¿sí? Este subíndice va a multiplicar la carga que tiene el cloro. Acordémonos de cuando aprendíamos a sacar estados de oxidación. Entonces 4 por -1, -4 o 4 menos. Y la carga del plomo tiene que ser una carga que me estabilice esas 4 cargas negativas. Por lo tanto, tiene que ser 4 más. Y este se va a llamar cloruro de plomo 4 para indicar el estado de oxidación del plomo. Siempre se pone solamente el estado de oxidación del catión. Voy a hacer estos ejemplos yo y después ustedes van a hacer los siguientes. Entonces acá tenemos un hierro y 3 flúor. El flúor se encuentra en el grupo 17 o 7A. Por lo tanto va a tener un solo anión posible, que va a ser el 1 menos. Entonces vamos a escribir esto aquí un poquito más grande. ¿Sí?
Este va a ser 1 menos. Tienen una carga total 1, 3 menos. 3 menos, ¿ok? Porque esto se multiplica. Por lo tanto, el hierro tiene que tener una carga 3 más. Y este se va a llamar fluoruro de hierro y entre paréntesis 3. ¿Listo? Bueno, disculpen ahí lo chueca la letra. Estoy haciéndolo con el mouse y no soy tan diestro. Ahora, el manganeso 2 y el O7. ¿Cuál es el único anión posible? Bueno, hay varios aniones posibles del oxígeno. Como vimos en el tema de estados de oxidación, el oxígeno, a no ser que sea un peróxido, va a ser 2 menos. Entonces esto va a ser 2 menos. Sumándonos en total 14 menos. Por lo tanto, el manganeso va a ser un número, el estado de oxidación del manganeso va a ser un número que multiplicado por 2 me dé 14 más. 7 más por 2, 14 más. ¿Listo? Esto se va a llamar óxido, ¿sí? El nombre del anión, acuérdense que este es un anión que se nombra como óxido de manganeso entre paréntesis 7. Listo. Miremos este, carbono y sodio. El sodio, el carbono. ¿Ok? Aquí nos toca la inversa. ¿Cómo hacía la inversa? Pensar desde el catión. ¿Por qué? Porque el carbono tiene distintos estados de oxidación, más el sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene que ser más 1, o sea, más 4. Por lo tanto, el carbono va a ser menos 4. Esto se va a llamar primero el nombre del anión, carburo de sodio. Se podría dejar así. O si queremos, le ponemos el estado de oxidación del metal otra vez, 1. ¿Sí? Porque el estado de oxidación del sodio es 1. Recuerden, nos importa nomás el catión o el metal. Ahora, por último, el Cl3. El único anión posible del cloro es menos 1. Esto nos va a dar menos 3 al final. Y el cromo tiene que ser más 3 para solventar la carga. Entonces se va a llamar cloruro de cromo y acá entre paréntesis el estado de oxidación del cromo. 1, 2, 3. Listo. Bastante sencillo. Ahora, como ejercicio de esta clase ustedes van a hacer lo siguiente. Me lo tienen que entregar al finalizar la clase. Tienen que responder las preguntas. ¿Cuál es el determinante para clasificar los iones como cationes o aniones y qué elementos químicos equivalen a la tabla periódica? Es decir, eh, los, por ejemplo, los no metales son siempre aniones, ¿sí? A eso me refiero con esa pregunta. Indique el número de electrones y protones en los siguientes elementos y diga sus nombres. Entonces, este hierro 2 más, ¿cómo se llama? ¿Sí? El nombre de catión, según la nomenclatura sistemática. El sodio, ¿cómo se llama? El cloro, ¿cómo se llama? Así sucesivamente. Diga el nombre de los siguientes compuestos homoatómicos, ¿sí? Tienen la particularidad de tener varios átomos de los mismos y una carga. Y por último, nombre de los siguientes compuestos iónicos según la nomenclatura Stock. ¿Listo? Que son los que ya vimos, ¿ok?
Bueno, muchachos, hasta ahí llega la clase de hoy. Espero que haya sido de provecho y por favor, trabajen mucho y pórtense bien. Hasta luego.